La historia dentro del videojuego es una de las piezas fundamentales dentro de la experiencia que el usuario tendrá al utilizar un videojuego. Ciertamente un videojuego con una buena historia ya tiene varios puntos a favor, y si es que de alguna manera llega a impactar en los jugadores, sin lugar a dudas estos la recordarán y valorarán al producto de mejor manera. Y es por eso que el día de hoy analizaremos la historia dentro del videojuego. ¿Cuáles son los puntos claves para poder crear una historia que sea consistente y que sea lógica con el mundo que estamos creando? Para que de esta manera nuestro videojuego sea mucho más interesante. Pues esto es cómo crear una buena historia para nuestro videojuego. Advertencia: en esta serie de videos hablamos de todos los tipos de videojuegos para analizar su comportamiento y diseño desde el punto de vista de un programador de videojuegos y fomentar de esta manera el desarrollo de este arte. Sin embargo, recuerda que las teorías y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Creo que la importancia de una buena historia dentro de un videojuego es algo que universalmente todos reconocemos, ya que un videojuego de buena calidad como Inmost, al contar también con una historia profunda, atrapante y conmovedora, será capaz de obtener mucha mayor popularidad y tener mayores valoraciones entre el público. Y es que quieras o no, los seres humanos somos seres emocionales, y por lo tanto, es posible que dejemos guiar nuestras acciones por nuestras emociones. De modo que si un videojuego tiene una historia capaz de emocionar al público, ten por seguro que éste lo valorará positivamente. Pero entonces, ¿cuál es la forma que podemos utilizar para crear una historia de calidad y consistente dentro de nuestro videojuego? Pues ciertamente el punto de partida sería una decisión: elegir un punto de partida. Y es que cuando hablamos de la creación de historias dentro del videojuego, es necesario decidir cuál será nuestro punto de partida. Si es que comenzaremos a crear el videojuego desde la historia o desde la jugabilidad. Pero recuerda que no puedes elegir ambos. Tienes que enfocarte en uno de ellos. De lo contrario, podrías caer en un fenómeno conocido como la disonancia ludonarrativa. ¿Pero qué es la disonancia ludonarrativa? Pues este término tan popular en internet nos indica un fenómeno en el cual un videojuego hace que nuestras acciones difieran de la naturaleza del personaje. En otras palabras, hace que el jugador se confunda, ya que se está comportando de una manera debido a la jugabilidad, cuando según la historia debería comportarse de una manera completamente diferente. Por ejemplo, si según la historia eres un superhéroe, no sería nada lógico que comiences a matar a las personas como si fueras un villano. Por lo tanto, si la jugabilidad te lleva a comportarte como un villano y la historia te dice que eres un superhéroe, esto creará un problema dentro de la percepción del jugador, por lo que simplemente no se creerá la historia. Esto es algo que nosotros debemos evitar, y para conseguir esto es necesario que elijamos el punto de partida, aquello que será el centro de nuestro desarrollo, o bien la historia o bien la jugabilidad. Supongamos que decidimos iniciar el desarrollo de nuestro videojuego desde la historia. En este caso significa que la historia será lo principal. Todo el gameplay, la jugabilidad y las mecánicas irán enfocadas directamente a contar nuestra historia de la mejor manera posible. Un claro ejemplo de un juego que partió desde la historia es el caso de Silent Hill 2. En este caso, ellos ya tenían una historia predefinida, la cual deseaban contar a cualquier costo. Y todos los otros elementos de su videojuego simplemente fueron forjados para contribuir a la narración de esta historia. Lo cual me lleva directamente a otro concepto demasiado importante: la narrativa. Mientras que la historia son los hechos en sí, es decir, las cosas que suceden dentro de nuestro videojuego y queremos mostrar, la narrativa es la manera en la cual contamos dicha historia. Ciertamente la narrativa en un libro o en una película es completamente diferente a lo que sucede con un videojuego, ya que son medios completamente distintos. La narrativa en el videojuego no solamente se basa en los diálogos o las escenas que presentamos, sino también en la jugabilidad, en las misiones de combate, en los ítems, en los archivos y en cualquier otro elemento.
Por lo tanto, la narrativa dentro de un videojuego es mucho más rica de lo que podemos esperar del cine o de la literatura. Por lo tanto, para crear nuestro videojuego, tendremos que partir por una buena historia. Antes incluso de pensar en los detalles de la jugabilidad, tenemos que saber qué clase de historia es la que queremos contar. Para ello, debemos manejar unos buenos personajes, ya que los personajes son la base sobre cualquier historia narrada. Cada uno de ellos debe tener una personalidad y un objetivo. También tendremos que poner mucha atención a los giros de la trama, haciendo que estos giros sean inesperados, pero también lógicos. Y finalmente tendremos que trabajar en el world building, o mejor dicho, la creación del mundo. Este es el lore de nuestro videojuego, el mundo fantástico o realista en el cual se llevará a cabo, el cual tendremos que construir también previamente. Una vez que tengamos nuestra historia completamente formulada, solamente entonces crearemos el gameplay y la jugabilidad. Recuerda que cuando crees un videojuego de esta manera, todos los elementos deben ser creados con el único objetivo de contar correctamente la historia que has deseado contar. Por ejemplo, los ítems no pueden ser aleatorios, sino que cada uno de ellos tiene que tener una razón dentro del mundo de tu videojuego. Por ejemplo, si tu historia trata de unas naves espaciales, tus ítems deben contar también parte de la historia. Si por ejemplo tienes un núcleo de energía, sería interesante que ese núcleo de energía, que es simplemente un ítem jugable, también tenga una historia. Que se nos explique de dónde salió ese ítem y qué es lo que tiene que ver con este fascinante mundo que nos estás contando. Cuando crees el mapa de tu videojuego, este mapa también tiene que ir acorde al lore building, el cual ya creaste anteriormente. Las locaciones y los lugares tienen que ser parte de la historia. El mismo combate tiene que estar encaminado hacia contar tu historia. Por ejemplo, si es que tú eres un caballero despiadado, sería bueno que reflejes la personalidad de tu guerrero en el combate, haciendo movimientos mucho más letales y sanguinarios. Por otro lado, si es que eres un monje Shaolin que va por el camino de la paz, es necesario que en tu modo de combate también esto se refleje, de modo que no sea tan violento, sino que una vez que derrotes a tus enemigos, simplemente los dejes inconscientes o algo por el estilo, pero perdonándoles la vida. El punto en todo esto es que cuando tú crees todas las mecánicas de tu videojuego, tienes que hacerlo pensando en la historia y contribuir a que estos puedan narrarla de mejor manera. Pero, ¿qué hay del caso contrario? Pues supongamos que nosotros deseamos crear un videojuego partiendo del gameplay. En este caso sucederá algo completamente diferente, ya que nosotros iniciaremos creando las mecánicas de juego. Un claro ejemplo de esto es el caso de Super Mario Bros. En Super Mario Bros. La historia pasa a un segundo plano. Lo que más les interesó a las personas de Nintendo fue crear una jugabilidad que fuera divertida. Pero eso no quiere decir que no pueda tener una buena historia, ya que un videojuego con una gran jugabilidad también puede tener una historia acorde. Sin embargo, en este caso, será la historia la que se acomode con el videojuego. Por ejemplo, si tu personaje va saltando por ahí, golpeando unos bloques con su cabeza para obtener ítems que lo harán más poderoso y llegar de esta manera hacia su objetivo, puedes crearle también una buena historia que le dé mucho más trasfondo. Podrías decir que este personaje es un fontanero, el cual va a rescatar a su princesa. Si bien es cierto la premisa parece sencilla, esto ya le está dando mayor relevancia a los personajes, ya que no es simplemente un personaje saltando de aquí para allá, sino que tiene personalidad. Y lo cierto es que esta clase de videojuegos realmente pueden tener mucho éxito, y conforme va pasando el tiempo, incluso su lore y su historia puede llegar a expandirse. En el caso de Super Mario Bros. Sucedió esto. Nintendo creó este videojuego enfocado simplemente en la jugabilidad, pero luego le dieron personajes y le dieron una historia que iba acorde con la jugabilidad de este videojuego. Poco a poco la historia y los personajes fueron evolucionando, llegando al extremo de que se convirtió en una película que recaudó cifras millonarias, revelándonos que incluso una historia tan sencilla puede tener gran éxito dentro del mercado. Otro gran ejemplo de un videojuego que se enfocó primero a la jugabilidad es el caso de Castlevania Sinfonía de la Noche. En este caso, partieron de los videojuegos clásicos de arcade, en el cual el personaje iba avanzando en línea recta mientras mataba a un montón de villanos y de seres del otro mundo. Por lo tanto, el enfoque principal de este videojuego es en la jugabilidad, permitir que Alucard se mueva de manera precisa y de una forma bastante agradable. Y es que manejar al personaje principal en Castlevania Sinfonía de la Noche
es algo bastante placentero y agradable. La exploración es otro de los elementos importantes para el gameplay de este videojuego, de modo que una vez que tuvieron todos estos elementos ya bien definidos, solamente entonces pensaron en la historia. Para justificar el enorme lugar, decidieron crear el castillo de Drácula, y toda una historia que nos contaba la aparición de Drácula nuevamente, y de cómo su hijo Alucard venía a hacerle frente. El resultado también fue un juego genial. Así pues, si tú has iniciado a crear un videojuego o deseas hacerlo, recuerda que debes tener siempre un enfoque. No es posible que te enfoques directamente a los dos. Tienes que elegir si es que tu videojuego irá enfocado a contar tu historia, o si por el contrario, irá enfocado primero a tener una buena jugabilidad. Pero entonces, ¿cuál de las dos alternativas es la mejor? ¿Qué es lo que conviene para la creación de tu videojuego? Pues ciertamente ninguna es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias ventajas y desventajas. En el caso de partir creando tu historia, sin lugar a dudas la ventaja es que tendrás una historia mucho más consistente y profunda. Y también las mecánicas de tu videojuego probablemente sean mucho más imaginativas, ya que estas mecánicas no estarán basadas en otros juegos que ya hayas visto anteriormente, sino que por fuerza tendrán que cambiar para contar de una mejor manera tu historia. De modo que lo más probable es que termines teniendo mecánicas bastante innovadoras. En el caso de partir primero con el gameplay, sin lugar a dudas tendrás mucha mayor libertad al crear tus mecánicas, y es posible que consigas videojuegos con una sensación de juego mucho más agradable. Y las historias, por otra parte, también podrían ser mucho más imaginativas, ya que te verás forzado a crear historias muy locas e innovadoras para poder justificar la mecánica que has creado. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial del mundo del videojuego. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Indie.